Tras el nuevo reporte del Ministerio de Salud y que reportó 19 nuevos fallecidos, hay muchas dudas respecto de los nuevos cambios metodológicos y en definitiva cómo se están contabilizando los decesos en nuestro país. Para hablar de este y otros temas de la contingencia nos acompaña el doctor Guillermo Acuña, infectólogo del Hospital del Trabajador. Doctor Acuña, bienvenido a Canal 24 Horas, a TVN, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Doctor, lo primero, a ver, estos cambios metodológicos lo decíamos en la presentación para contabilizar los fallecidos. Estaba leyendo diversos reportes de prensa, como que no hay mucha claridad respecto a si se está utilizando el plan original de la moneda, cuando contabilizaba solamente los PCR positivos en el caso de los fallecidos, después los PCR pendientes, si se está utilizando la metodología de la OMS, como que no hay mucha claridad respecto a qué se está aplicando ahora. ¿Cómo lo ve usted? Mira, en realidad es un cambio bastante técnico que cae en el ámbito de la epidemiología, la salud pública y la estadística. Y yo creo que la intención es siempre, ¿no es cierto?, tratar de ser lo más veraz posible, no dejar casos fuera ni aumentar tampoco en forma artificial. Es muy importante en realidad para seguir la evolución de la epidemia el tener estos datos y también, ¿no es cierto?, con esos datos poder tomar algunas medidas como las que se han tomado de aislamiento, cuarentenas, etcétera. Pero para eso el dato más duro es la mortalidad, ¿eh? Así que es muy importante que se despeje y ojalá que este sistema realmente cumpla con lo que se espera. También han habido cambios, doctora Acuña, respecto también a la metodología de lo que tiene que ver con los contagiados, de cómo se contabilizan los contagiados. También han habido críticas que de acuerdo a la nueva fórmula que están aplicando las autoridades sanitarias, en muchos casos, hasta el 15% de los casos podría haber casos activos que nunca se contabilizaron respecto, obviamente, cuando tenían síntomas, pasaron muchos días que se hicieran el PCR y cuando el PCR se demora muchos días en entregar el resultado, esas personas si pasaron más de 14 días desde el momento de los síntomas y nunca hubo información respecto al PCR, si es positivo o negativo, pudieron haber estado activos y nunca se dio cuenta la autoridad. Sí, bueno, el ministro Mañalich aclaró esto, yo creo que hace unos 10 días atrás, con un nuevo grupo de personas, ¿no es cierto?, que no estaba antes especificadas. Los probables. Que son los probables, y que son justamente lo que tú decías, personas que tuvieron un contacto estrecho, que eventualmente se hicieron el examen o no se hicieron el examen y que se consideran para todos los propósitos, incluyendo el reposo y la licencia, como pacientes que tienen la infección viral. No es lo ideal es tener un apoyo, ¿no es cierto?, un poco más sólido, pero desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista de resolver los problemas, porque todo el sistema está muy exigido y, ¿no es cierto?, los laboratorios están trabajando 24 horas, 7 días a la semana y sin embargo no son capaces o se va quedando siempre un grupo retrasado en algunos lugares más que en otros. Doctor, y ahora definitivamente, de acuerdo también a la información que entrega la autoridad, se estandariza que cualquier persona que haya tenido síntomas, obviamente tome cuarentena, se tome el examen a los 5 días y aunque dé PCR negativo, igual cumpla la cuarentena. Esa es otra polémica que hubo todos los últimos días, también involucrados ambos subsecretarios de redes asistenciales, también como de Salud Pública, Arturo Zúñiga como Paula Daza, que definitivamente se zanje, que queden los 14 días pese al PCR negativo. Es una buena noticia porque esto al final también confunde a la ciudadanía. Sí, mira, hay de todo. Las personas a veces quieren tener ese resultado. Uno les explica que no es necesario, que con las condiciones que ellos cumplen uno lo puede dar por un probable y que se le puede dar la licencia, se le puede recomendar el aislamiento y la cuarentena que estamos todos. Pero ellos quieren tener ese examen y te piden que le mandes una orden, en fin, para hacérselo. En algunos lugares
son asequibles. La persona que puede ir a una clínica, en fin, es más fácil. Otras personas no tienen esa disponibilidad, o lugares, no solo estamos hablando de la capital, pero hay muchos lugares rurales ¿no es cierto?, fuera de las grandes ciudades, en que tener la posibilidad de hacer un PCR es prácticamente imposible. Pero eso no significa que no puedan haber casos ahí. Y por lo tanto es importante esas definiciones que en muchas enfermedades se hace. Se define, a esto vamos a llamar tal cosa, y con criterios clínicos se acepta, ¿eh? Ahora, cuando uno tiene un examen, como es el caso, por ejemplo, del VIH, yo creo que pasamos muchos años en los cuales nosotros veíamos a las personas con los síntomas, etcétera, del SIDA, y no teníamos cómo diagnosticarlo porque no existía un examen serológico que posteriormente, ¿no es cierto?, sí está disponible en todos lugares. Pero en este caso, esta prueba de PCR es una prueba bastante compleja, es una prueba que implica un laboratorio, ¿no es cierto?, con alta complejidad, no solamente de aparatos, sino que de personas que ¿Doctor? cumplan con los requisitos para poder realizarlo. Justamente en el tema del PCR, ¿a usted apoya esta iniciativa que ha propuesto también la autoridad sanitaria de comenzar a hacer en las próximas semanas estos exámenes salivales, no solamente el PCR, que se toma la muestra a través de la fórmula nasofaringea, sino que sea salival? Porque ayer la Sociedad Chilena de Infectología no le gustaba mucho la idea. Sí, mira, los test rápidos y este test de saliva a uno le merecen cierta desconfianza. Sin embargo, es un examen que estuve revisando de ayer y que está aceptado en distintos lugares, como en Japón, como en Noruega, y los resultados que están reportados son bastante similares, son comparables al test que indudablemente la toma de muestra no solamente es más difícil, requiere equipamiento, sino que además es muy molesta para la persona, porque te meten este hisopado, ¿no es cierto?, que te llega hasta el cerebro más o menos, y realmente las personas sienten bastante molestia. Si se comprueba, como aparentemente la FDA lo aceptó, usted sabe que la FDA es un sistema, digamos, americano bastante estricto, y ellos aceptaron este examen, y por lo tanto esperemos, y tal vez lo que la Sociedad de Infectología está solicitando es que antes de hacerlo masivo, se pruebe aquí en Chile. Sí. A veces las cosas que se hacen afuera no son exactamente los resultados que tenemos nosotros acá, y para todos los exámenes, en general los laboratorios tienen un periodo en los cuales comparan en este caso, por ejemplo, del PCR nasofaríngeo con el salival, en un número determinado de personas, y comparan los resultados, y si son comparables, son asimilables, indudablemente que el test de saliva es mucho más cómodo en todo sentido. Doctor, estamos entrando en los días más fríos, estamos ya entrado ya el otoño, asoma el invierno, baja las temperaturas. Estaba leyendo los pronósticos de la información de la Dirección Meteorológica, por lo menos para este invierno, un invierno seco con temperaturas bajas, sobre todo muy bajas en la mañana. ¿Cómo puede esto cruzarse con el coronavirus? ¿Puede tener un efecto en la expansión de la pandemia en las próximas semanas, intensificado por el frío, o todavía no existe la suficiente información para relacionar directamente coronavirus con bajas temperaturas? Sí, yo creo que esto es, como usted dice, noticia en desarrollo. La epidemia comenzó en el hemisferio norte, en China, en Wuhan, y posteriormente, ¿no es cierto?, se expandió fundamentalmente por el hemisferio norte durante prácticamente un mes, y ellos estaban en el periodo invernal. Sin embargo, llegó al hemisferio sur, y nosotros somos, ¿no es cierto?, llegó a una época que todavía hacía calor aquí en Santiago, y igual se expandió. Ahora los países del norte europeo y mismo China, ¿no es cierto?, están abriendo un poco las cosas porque está disminuyendo la intensidad de la epidemia, y Estados Unidos
piensa hacerlo también en un tiempo más. Y ellos confían en lo que tú dices, que para ellos al revés, ¿no es cierto? Está llegando un tiempo, están en primavera, está llegando más calor y el calor va a hacer eventualmente que las personas tengan otras condiciones y que disminuya la epidemia. Pero no está demostrado, ni uno ni lo otro. Nos da mucho susto el hecho de que en esta época nosotros habitualmente comenzamos las campañas de invierno, sí. Los hospitales, las urgencias se llenan con niños y con adultos, ¿no es cierto?, con distintos tipos de infecciones respiratorias, y eso sumado a lo que tenemos en la epidemia puede realmente hacer saturar el sistema en forma muy increíble. Así que ojalá que no suceda. Por otro lado, aparentemente, y eso sucede ve también, de que un virus desplaza a otro, sí. De manera que el sincicial respiratorio disminuye cuando aparece la influenza, y en este caso, aparentemente, este SARS-CoV-2, porque ese es el nombre del virus, el COVID es el nombre de la enfermedad, es como decir VIH, SIDA. VIH es el virus, SIDA es la enfermedad. Este virus aparentemente ha desplazado a los otros y no tenemos la emergencia de estos otros virus respiratorios que ya deben estar circulando. Doctor, tenemos preguntas de nuestros auditores a través del hashtag Noticias24. Miren, nos preguntan acá, buenas tardes, si todos los días hay cerca de 4.000 casos nuevos o más, ¿cómo es posible que hayan tan pocos casos activos según el MinSal? Bueno, en realidad no sé exactamente, no me atrevo a hablar de los números porque no llevo la cuenta, pero efectivamente lo que el ministro habla de casos activos son los casos que son potencialmente contagiantes, ¿no es cierto?, a otras personas. El hecho de que una persona al cabo de los 14 días ya se ha sacado del caso activo, no significa que se haya mejorado. Él mismo ha dicho, capaz que el paciente todavía está en una unidad de tratamiento intensivo o intermedio, pero ya se considera que no es contagiante. Así que esa es un poco la diferencia, que es difícil de entender en realidad. Reconozco eso. Doctor Guillermo Acuña, muchas gracias por esta conversación con TVN y Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Encantado. Que estén muy bien.